Alejandro quiere que Montserrat le cumpla como mujer y vemos a Montserrat muy fría con él, así que Alejandro la tiene a la fuerza y cuando acaban Montserrat lo hace sentir mal al decirle que ella ama a José Luis y que odiará a Alejandro toda la vida. José Luis y Refugio van a buscar a Montserrat y en el camino se encuentran con un operativo de la Marina a lo que intentan huir, pero no pueden, entonces se van hacia un precipicio donde saltan antes de caer. En Agua Azul todos se creen que murieron. Montserrat ve que Alejandro no está en la casa y pretende huir. Aquí ve que Juventino es un falso, ya que él le dice a Alejandro. Montserrat por su parte le ruega que la deje ir, pero Alejandro no la va a dejar ir, ya que es su esposa y tiene que cumplir el papel. José Luis y Refugio están bien, pero huyendo de la justicia. Aquí ellos se dan un chapuzón. Vamos con Alejandro que Graciela le avisa que José Luis está muerto. Al mismo tiempo llega Montserrat de nuevo pidiendo que la deje ir, pero Alejandro le dice que no. Más tarde Alejandro va a hablar con el padre Anselmo. Aquí le cuenta que él compró a Montserrat y por eso ella no lo quiere, además que Montserrat es la hija de la amante de su padre. Conocemos a Rosario, la madre de Alejandro, quien estuvo todos estos años en la cárcel pagando una condena por un crimen que no cometió. En la hacienda Alejandro cena con Montserrat, pero ella lo sigue odiando. Rosario nos cuenta que tuvo a Alejandro en la cárcel y se lo dio a su papá apenas nació. Ella le dijo que le haga creer a su hijo que ella murió, pero ahora quiere conocer a su hijo. Más tarde vemos que Alejandro se va a llevar a María a la casa grande, y aquí María se entera de que Montserrat no quiere a Alejandro. Juventino le llena de ilusiones la cabeza a María para que tenga la esperanza de conquistar a Alejandro. Pasamos con Rosario, que piensa que su hijo no la va a querer, ya que él es adinerado y ella es una campesina descalza. Pero el padre Anselmo le dice que él la va a aceptar tal y como es. Montserrat le pide a María que le sirva el desayuno, pero María se niega y le dice que ella no es una sirvienta. Luego van con Alejandro a visitar al padre Anselmo. Aquí Rosario ve a su hijo frente a frente y quiere decirle que ella es su madre, pero no puede, ya que él está bien vestido y ella no tiene nada que ofrecerle. Alejandro y Montserrat van a una comunidad indígena donde se entretienen y vemos que se llevan bien. Más tarde Montserrat se entera de que María se va a vivir a la casa grande. Rosario no puede decirle a su hijo que es su madre, ya que tiene pena que él se entere. Más luego Montserrat le reclama a Alejandro el por qué María se va a mudar con ellos y Alejandro le dice que María es más que una empleada, ella es su amiga y por eso se va a mudar con ellos. Luego llegan Rosario y el padre a la casa grande donde el padre le pide que ayude a Rosario dándole trabajo y Alejandro le da trabajo de empleada en la casa. Por otra parte, Montserrat se entera de que Alejandro es un bastardo que nunca fue reconocido por su padre hasta el día en que estaba falleciendo y lo aceptó dejándole toda su herencia. Mientras tanto José Luis y Refugio siguen buscando a Montserrat. María y Juventino planean cómo deshacerse de Montserrat para que María conquiste a Alejandro. María está dispuesta a todo por hacer que Montserrat se vaya del lado de Alejandro. En Agua Azul Demetrio se ve con Esmeralda. Allí él le dice que la quiere mucho, entonces ella le dice que eso es mentira, ya que él no la presentaría ante su familia y peor ante sus amigos como su novia, y él responde que sí. Pero justamente llega Josefina y le pregunta quién es esa mujer y Demetrio le dice que es su prima. Josefina no le cree, y peor Esmeralda. Demetrio sale corriendo detrás de Josefina, entonces él le dice que la quiere mucho y la besa, pero obligado. En la noche María ayuda a Montserrat a escapar de la casa y le dice que no le comenté nada a Alejandro de que ella la ayudó, pero Alejandro se da cuenta de la huida y se apresura a buscarla. Ahora Adolfo planea que Demetrio se case con Josefina para sacarle más dinero y luego ambos irse a Brasil. Obvio que toda la boda será fingida. Alejandro va en la búsqueda de su esposa. Mientras tanto José Luis va donde Esmeralda y la confronta por haberle mentido a Montserrat diciéndole que lo conocía y que lo amaba. En este punto Esmeralda le da la dirección de la hacienda donde está Montserrat. En su búsqueda Alejandro encuentra a Montserrat en una choza donde Juventino planeaba abusar de ella. Entonces Alejandro se la lleva. Esmeralda se da cuenta de que no puede estar con Refugio, ya que él no la acepta tal y como es. Más tarde Alejandro lleva a su esposa a la casa. Allí ella le dice que se iba a ir con José Luis, pero Alejandro le dice que ese tipo murió y una vez más Montserrat le recalca su odio y no puede creer que el amor de su vida haya muerto. Ya está listo el capataz para irse a la hacienda y es mandado hacia allá, pero Juventino le prepara su muerte. En la mañana José Luis y Refugio van en camino hacia la hacienda de Alejandro. Allí oyen unos disparos y es que los matones de Juventino mataron al capataz Antonio Olivares, a lo que José Luis y Refugio van a ver allí y se dan cuenta de que iba el capataz de la hacienda. José Luis y Refugio van a enterrar el cuerpo de Antonio Olivares. Vemos que Rosario se acerca a su hijo. Más tarde nos vamos con Demetrio, que le dice a Josefina que la ama mucho y de inmediato le pide matrimonio, a lo cual ella acepta.
Alejandro pretende no darle la libertad a Montserrat hasta que uno de los dos ya no viva y aquí llega el nuevo capataz. Por otra parte, Josefina le dice a Graciela que ama a su hijo, entonces Graciela le dice que su hijo jamás amará a una mujer tan fea como ella. Antonio Olivares llega y es José Luis quien lo suplanta. Aquí conoce a Alejandro, quien se cree el cuento del capataz y refugio se hace pasar por Renato. El padre Anselmo le dice a Rosario que le diga a Alejandro que ella es su madre, pero Rosario no lo hace. También le dice a Alejandro que hable con Montserrat para que ya no estén peleando con ella. Demetrio fue el culpable de que Graciela le hable así a Josefina, ya que él le dijo que le hable feo. Hablando de ella, está dolida ante la humillación de Graciela. Aquí vemos que el plan de Adolfo y Demetrio es casarse con Josefina, pero en lo oculto para que nadie se entere lo que le planean hacer. Alejandro conversa con Montserrat. Aquí ambos cuentan cómo pasaron las cosas y parece que se van a llevar bien, pero Montserrat saca la conclusión de que Alejandro mandó a matar a José Luis. Pero Alejandro le dice que jamás mataría a un hombre por una mujer y le exige llevarse bien con él, ya que pasarán toda la vida juntos. Más tarde Juventino se entera de que el nuevo capataz llegó y Alejandro invita a cenar a Antonio Olivares. Montserrat sabe que María está enamorada de Alejandro y no sabe por qué Alejandro no escogió casarse con María en vez de comprarla a ella. José Luis sabe que Juventino les puede hacer la vida imposible, por eso lo va a tener vigilado. Mientras ve que María y Alejandro se llevan bien, José Luis va en la búsqueda de Montserrat, pero no la encuentra. Josefina le plantea a Demetrio que se casen a escondidas para que ya casados a la familia de él no le quede de otra que aceptarla. Montserrat habla con su padre por teléfono, pero Alejandro le prohíbe hacerlo mientras él no esté en la hacienda. Mientras nos preparamos para la cena, Rosario habla con Alejandro y le cuenta que quizás Montserrat quería salir a dar una vuelta al campo, pero él no le preguntó, así que Alejandro le pide a Rosario que se gane la confianza de Montserrat. Rosario también habla con Montserrat y le dice que le demuestre a María que ella es la esposa de Alejandro. Cuando están a punto de cenar, Montserrat ve a José Luis y se desmaya por la impresión. De inmediato la reaniman, pero se suspende la cena. María le cuestiona a Alejandro por qué no se separa de Montserrat si ella no lo quiere, pero Alejandro sí la ama y no la dejará en libertad fácilmente. Montserrat se escapa y va hasta la casa de José Luis. Allí este par de enamorados se reencuentran ardiendo la llama del amor. Aquí Montserrat le explica que a ella le dijeron que él estaba muerto y José Luis le dice que fue en la búsqueda de ella, ya que planea llevársela, pero Montserrat ya no quiere escapar, ya que vio que Alejandro la compró y prácticamente le pertenece a él. José Luis no va a descansar hasta llevársela de ahí. Montserrat vuelve a la casa, ahí Alejandro la descubre.